Yo tenía un discurso escrito que daba cuenta de este 214 aniversario del ejército argentino, pero prefiero no leer estas palabras, sino buscarlas en mi corazón, teniendo en cuenta este momento tan particular y tan especial que vive el ejército argentino, pero que también vive la República Argentina. Y lo primero que quiero hacer es extender el saludo, el reconocimiento en este día tan particular y tan especial, en este aniversario del ejército argentino, de nuestro presidente Javier Milei, que tiene un entrañable cariño por el ejército y por todas sus fuerzas armadas, a las cuales en toda oportunidad no deja de destacar y de reivindicar. Y venimos justamente con dos objetivos muy claros a partir del 10 de diciembre. El primer objetivo tiene que ver con reivindicar nuestras fuerzas armadas. En este día, con reivindicar a nuestro ejército. Y no es casual que lo hagamos desde el Cerro de la Gloria, un cerro que recuerda la gesta sanmartiniana, un cerro que se inauguró en 1914, en una fecha muy particular para el ejército argentino y fundamentalmente para el ejército de los Andes. Se inauguró un 12 de febrero, el día que el ejército de los Andes triunfaba en Chacabuco, allá por 1817. Y esa reivindicación tiene que ver con recuperar esa historia que quisieron borrar, con recuperar esa historia que no solamente hizo grande al ejército argentino, a las Fuerzas Armadas, sino esa historia que posibilitó la independencia, la soberanía, la integridad territorial, la libertad y la vida de todos los argentinos. Porque hay que recordarles a algunos desmemoriados que pretenden circunscribir la historia del ejército y de las Fuerzas Armadas al 24 de marzo, que la historia del ejército y de nuestras Fuerzas Armadas están bañadas de bronce. ¿Qué hubiese sido de la República Argentina sin el general San Martín, llegando a estas tierras en 1814 y en menos de 3 años fundar el ejército de los Andes? Para un 19 de enero de 1817, en una gesta que no tiene precedentes, en 21 días, con 5.000 hombres, con 1.400 caballos, con 10.000 mulas, cruzó los Andes, que era el principal temor. No le temo al enemigo, decía el general San Martín, le temo al cruce de los Andes, para libertar Chile y para posteriormente darle la libertad a Perú. Pero esa libertad que le daba a Chile y Perú significaba la garantía de independencia de la República Argentina. Y lo hizo sin temor. Y lo hizo con muchísimo coraje. Y no cruzó una sola vez los Andes, el coloso de los Andes. Lo hizo en 8 oportunidades. Con todo lo que suponía en esos momentos. Pero no temió. Tuvo coraje. Tuvo valentía. El mismo coraje y la misma valentía que el ejército, la armada, la fuerza aérea demuestran día a día. Y en ese momento, cuando era gobernador intendente de Cuyo, cuando la Argentina se estaba pariendo, cuando Belgrano y Güemes combatían a los realistas en el norte, y aquí me detengo, ¿qué hubiese sido de la República Argentina sin Belgrano y sin Güemes parando a los realistas en el norte? Hoy la República Argentina, su límite norte llegaría al norte de la provincia de Córdoba. Y fue la valentía, la hidalguía, primero de Belgrano, después de Güemes, las que lucharon contra los realistas, incluso más allá de 1820. Y en ese momento, en donde San Martín era gobernador intendente de Cuyo y estaba formando el ejército de los Andes y contaba prácticamente con la resistencia de Buenos Aires, con algunas excepciones como las de Posadas o las de Pueyrredón. En ese momento, San Martín instaba a la declaración de independencia en Tucumán, porque sabía que no podía liberar Chile y Perú sin una Argentina independiente. Y allí le decía a un mendocino, a Tomás Godoy Cruz, que como tantos representantes que concurrieron al Congreso de Tucumán, se jugaban la vida en esa gesta patriótica de declarar la independencia.
porque esa declaración de independencia, si avanzaban los realistas, si fracasaba la revolución, era jugarse la vida y la iban a pagar con su vida. Y en ese momento San Martín le decía a Tomás Godoy Cruz: ánimo, que para momentos como estos han sido hechas las personas con coraje. Y ese es el coraje que tenemos que tener, recordando nuestra historia, recordando a nuestros próceres. ¿Qué sería de la República Argentina sin la gesta de Roca en 1879? ¿Qué sería de nuestra Patagonia? Pero no solamente nuestras Fuerzas Armadas y nuestro ejército han contribuido a la libertad y han contribuido a la independencia, también han contribuido a la soberanía. Sarmiento decía que gobernar era poblar. Y quienes poblaron estas tierras, quienes garantizaron la custodia de nuestras fronteras, quienes fueron a Tierra del Fuego, a Bahía Blanca, a la Patagonia, al norte argentino, a los territorios nacionales, fue el ejército argentino y fue su armada. Y nos llenaron de gloria después la Fuerza Aérea también, en su combate en Malvinas, que recientemente, el 1 de mayo, festejábamos su bautismo de fuego. Entonces, es imprescindible recordar esa historia de valientes, esa historia de próceres, de padres fundadores de la patria, que estuvieron indisolublemente ligados con nuestras Fuerzas Armadas, con nuestras queridas Fuerzas Armadas, y venimos a reivindicarlas y a rendirles un justo honor en este día tan especial, donde se cumplen 214 años de la creación del ejército argentino. Y fíjense, prácticamente con el primer gobierno patrio. El primer gobierno patrio se daba un 25 de mayo y un 29 de mayo. 4 días después se conformaba el ejército argentino por la Junta Provisional. Y eso hablaba de una decisión, de una búsqueda inclaudicable e inquebrantable por la libertad. Y esa decisión y esa búsqueda se vio reflejada 2 años después, cuando un 9 de marzo llegaba al puerto de Buenos Aires el general San Martín, un 9 de marzo de 1812. 7 días después, un 16 de marzo, convocaba y se ponía a cargo del regimiento de granaderos a caballo, que lucharon en estas tierras, junto con otros regimientos, junto con los leones invencibles del general Las Heras, que conformó la columna que fue por Uspallata con 800 hombres. Ese ejército de valientes es el mismo ejército de valientes y de patriotas que hoy tenemos en la República Argentina. La valentía, que es una de las principales características que tiene nuestro ejército, junto con el honor, la disciplina, la lealtad, no supone la ausencia de miedo, supone el triunfo sobre el miedo. La valentía es una decisión que tomamos todos los días para defender a la patria. El miedo es una reacción. Borges decía que si de algo nadie se iba a poder arrepentir en su vida, es de haber tenido coraje. Y ese coraje está dentro del ADN de nuestras Fuerzas Armadas. Y esa historia nos sirve para pensarnos en el presente, porque no se puede querer a lo que no se conoce, porque no se puede amar a lo que se desconoce o a los que quisieron que desconociéramos esa historia de próceres, de héroes y de líderes que le dieron tanto a la República Argentina. Y por eso nuestra reivindicación,
porque a partir de esa reivindicación histórica podemos pensarnos en el presente para los nuevos desafíos del ejército, pero de sus Fuerzas Armadas también en su conjunto, donde claramente el mundo se encuentra en guerras y donde ya no conviven solamente las guerras convencionales que supimos tener en el siglo XX. Ya además de las guerras convencionales se suman las guerras híbridas, las guerras asimétricas, los nuevos conflictos, los proxies de los estados que utilizan para atacar a otros estados, y allí es donde tenemos que estar adiestrados y capacitados para defender ni más ni menos que los intereses vitales de la patria. Ese mandato que está establecido en nuestra ley de defensa y que en los últimos tiempos se apartó por una decisión política de restringir al máximo, porque había sesgo ideológico, porque se humillaba a las Fuerzas Armadas, porque se las destrataba y porque en lugar de darles el rol que se merecen, de custodios y de defensores de los intereses vitales de la patria, se las recluía en los cuarteles, humillándolas. Esos intereses vitales de la patria son la integridad territorial, son la soberanía, son la autodeterminación, son la libertad, la independencia y fundamentalmente son la vida. Estas Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas de la Constitución y Fuerzas Armadas de la democracia, y tienen un mandato muy claro, que es la de ser garantes de la paz de 47 millones de argentinos. Ese es nuestro faro, ese es nuestro norte a la hora de preservar los recursos naturales de los argentinos, sea en la milla 200 o sea también en nuestras fronteras, custodiando nuestro espacio aéreo, protegiéndolas de nuevas amenazas, de amenazas terroristas que necesariamente requieren tener Fuerzas Armadas comprometidas, capacitadas, adiestradas y con un marco normativo que las respalde para poder cumplir con su cometido. Para terminar, decirles que nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de la historia de nuestras Fuerzas Armadas, pero también que nos sentimos orgullosos de este presente y que sabemos del coraje, de la valentía y del patriotismo. La patria viene de pater y significa padre. Es la tierra de nuestros padres. El patriotismo no es otra cosa que el amor a la tierra de nuestros padres. Y si hay una vocación que tiene patriotismo, es la de nuestros soldados que integran nuestras Fuerzas Armadas, porque están dispuestos a dar lo más valioso que tiene una persona, que es la propia vida, por amor a la patria. Dios bendiga al ejército argentino, Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas, Dios bendiga a la Argentina y ¡viva la patria!